Hola a todos, les habla Manuel. Este es el último programa que voy a dedicarle al señor Bishop, el ex presidente del CCM, Centro de Capacitación Misional, y él acusó de violación que se le hizo. Originalmente la grabación que hice con José y Joy y Meli también incluía a Félix, el amigo Félix, y la conversación fue una conversación hermosa de 2 horas. Y después de las 2 horas me di cuenta que no había grabado la parte de ellos, así que se arruinó todo, tuvimos que hacerlo de nuevo y fue mucho más breve. Y hay muchas cosas que yo quise cubrir y que no tuvimos el tiempo, así que por eso ahora quiero grabar esto, ahora que ya no los tengo que molestar porque los pobres me dieron 3 horas de su tiempo. Que son algunos comentarios que tengo yo, algunas otras cosas que son importantes entender en este caso tan controversial. Por ejemplo, Greg, el hijo del señor Bishop, quien está actuando como su abogado, ha decidido usar la misma táctica que la iglesia ha estado usando por mucho tiempo, desacreditar a la víctima y hacerla ver como una histérica que inventa cosas. Por ejemplo, el Bishopcito dijo que la víctima le mostró los senos al presidente, o su papá, sin que éste se lo hubiera pedido. O sea que en este caso él es la víctima, porque esta mujer sin anunciarse va y le muestra todo. Y que éste se sentía mal de que tal vez hubiera hecho algo para hacerle pensar a esta mujer que estaba bien hacer eso. Dice, si yo hice algo que te invita a que me muestre los senos sin permiso, obviamente yo hice algo mal y por eso te pido disculpas. Y por eso dice Greg que su papá dice todo el tiempo en la grabación, lo siento, lo siento, lo siento. Pero en su declaración a la policía, el señor Bishop contradice a su hijo. Este es el pasaje del reporte policial de la policía de BYU. Después de entrevistar a la víctima, el detective Long y yo visitamos a Joseph en su residencia el 5 de diciembre de 2017. El relato de Joseph es similar al de la víctima, excepto por la violación. Joseph nos dijo que él fue a su pequeño cuarto de preparación en el CCM, en el área de la cafetería, con la víctima. Entonces, mientras hablaba con ella, le pidió que le mostrara sus senos, lo cual ella hizo. Cuando le preguntamos por qué su relato sobre la violación era tan diferente al de ella, él dijo que o no se acordaba o que la víctima estaba exagerando su relato. Joseph también dijo que el cuarto no tenía una cama, una TV o cintas de videos. Una aclaración aquí. Él dice que no fueron a la pieza del sótano, sino que fueron a la pieza atrás del MTC, de la cafetería. Él dice que no la trató de violar y no le rompió la ropa, sino que le pidió que le mostrara los senos. Eso en sí ya es gravísimo. El problema es la víctima que hizo su grabación pública, ella dice que ese no es su caso. O sea que acá Joseph Bishop se está confundiendo a esta víctima con otra víctima. Y ya tenemos otra víctima en los registros que ya ha salido y ha denunciado al señor Bishop. O sea que tenemos al menos a 2. Entonces este hombre se está confundiendo de víctimas, se está confundiendo de casos. Él está confesando de un crimen diferente al que la víctima lo está culpando. Y lo más curioso es que el señor Hawkins, que es el vocero de la iglesia, dice, sí, Joseph tenía una pieza en el sótano. No solo eso, sino que hay un artículo de KUTV, uno de los noticieros locales, canales de televisión locales, entrevistaron a un hombre que había trabajado en el CCM y que él dijo que había un cuarto en el sótano, que era rarísimo, porque el sótano, dice él, era muy feo, sin terminar, tenía agua chorreando de las paredes, pero por alguna razón, dice él, y estas son las palabras de él, la pequeña habitación totalmente construida era tan extraña, tenía bonitos pisos, paredes, techos, pero no ventanas. Parecía casi cualquier otra sala de entrenamiento en el CCM, con la excepción de la cama, por supuesto. Era realmente extraño y totalmente fuera de lugar. El ex empleado le dijo a 2 News que se sintió obligado a compartir su experiencia después de escuchar la historia de la acusadora de Bishop. Dijo, no hay ninguna razón en el mundo por la que debería haber sabido que esa habitación existía y ninguna razón por la que alguien debería haber estado en la habitación a solas con él. Cuando se le preguntó acerca de estos nuevos detalles,
Eric Hawkins, portavoz de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, dijo sí, Joseph Bishop tenía una oficina secundaria en el sótano del CCM, pero las personas que hemos entrevistado que estaban familiarizadas con la oficina reportan que no tenía una cama. O sea, él está confesando, él está tratando de hacerle un spin, ¿no? Tratar de explicar, sí, había, pero no había una cama. Sí, pero existía. Y tenemos a otro testigo que ha dicho en público que la pieza tenía una cama. El reporte policial continúa. Después de revisar y considerar cuidadosamente el caso, he llegado a la conclusión de que no puedo buscar cargos criminales contra el señor Bishop. No tengo razón para dudar las palabras de la víctima y probablemente hubiera abierto un caso legal contra el señor Bishop de no ser por la expiración del Estatuto de Limitaciones. La alegada violación ocurrió en 1984. En ese tiempo el Estatuto de Limitaciones era de 4 años. O sea, uno después de esos 4 años... Si uno se entera de que alguien comete un crimen, no le pueden hacer nada porque ya se cumplió el estatuto. Además de esto, KUTV reporta que Bishop proporcionó una lista de casi 2 docenas de incidentes en los que afirma que la misma mujer presentó acusaciones falsas contra individuos y compañías. Esos incidentes incluyen alegaciones supuestamente falsas de violación, evidencia sembrada y lesiones personales. Algunas de esas reclamaciones incluyen documentaciones y otras no. Entonces el señor Bishopcito, está acusando a esta mujer sin pruebas. Tiene pruebas de algunas, pero de otras no. El abogado de Idaho, Craig Vernon, representa al acusador de Bishop. Él le dice a 2 News que si bien su cliente tiene acciones en su vida que desea que ella pudiera no haber hecho, muchas de las afirmaciones no son ciertas y que la familia de Bishop está haciendo una campaña de desprestigio para desacreditarla. O sea, esta mujer admite haber hecho cosas en el pasado que estuvieron mal, de lo que el hijo de Bishop se aprovecha para desprestigiarla. Pero también afirma que el Bishopcito presentó acusaciones sin evidencia, lo cual es bastante grave y poco profesional y creíble. Hablando con el amigo Ryan McKnight, yo le dije, mira, mi problema es que hay acusaciones en contra de ella. ¿A quién le creemos entonces? Y él dijo, mira, ella podría haber sido una asesina serial, y eso no quita que Bishop haya hecho lo que hizo. El mismo Bishop lo admite. Entonces, tenemos 2 casos claros en los que Bishopcito está diciendo o falsedades o está acusando a la víctima sin evidencia. Falsedad en el caso de que su papá no le pidió a la chica que le mostrara los pechos, sino que la chica se lo mostró sin que él se lo pidiera. Eso es obviamente una falsedad. Mientras que las cosas afirmadas por la víctima en este caso están evidenciándose cada vez más. Existió el cuarto. Existe otra víctima, el cuarto tenía una televisión, tenía una videocasetera. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A un mentiroso develado o a una víctima de violación que capturó en audio a su violador confesando al menos parte de su crimen y quien le confesó a la policía su parte en el abuso? Es importante también notar de dónde vino la crítica a esta mujer. Aparentemente, uno de los abogados de la iglesia en el caso, David Jordan, le envió a Greg, al abogado de Bishop, un dossier, un documento que la iglesia había juntado sobre la víctima, hablando de falsas acusaciones. O sea, la iglesia puso una carpeta junta con el reporte criminal de esta mujer, los trabajos de los que fue echada, cosas así. O sea, la iglesia dice que ellos no tienen los recursos de andar encontrando información, los recursos que tiene la policía, pero sí tienen los recursos para encontrar el historial completo de la víctima. O sea, cuando ellos quieren, pueden encontrar este tipo de cosas. Bueno, tiene su antecedente penal, trabajo que perdió. O sea, la iglesia utilizó una estrategia usada por corporaciones que quieren ensuciar el nombre de sus acusadores. Filtrar información irrelevante con el único propósito de hacerles perder credibilidad y verse quedar mal. Es lo mismo que están haciendo los mormones fieles y lo mismo que hicieron en el caso de Maddie Barney, que mencionó José en el programa, la chica que fue violada en BYU. Recordamos que en ese caso, Barney fue llamada a la oficina del Código de Honor para averiguar si se había metido en una situación inapropiada y si merecía ser expulsada después de haber sido violada. Esto causó tantos problemas en los medios que el tema se publicó en los diarios nacionales, en los noticieros nacionales, y la iglesia se vio en peligro de perder sus fondos monetarios del gobierno federal
por violar el título 9, una ley que exige la protección de los estudiantes en el campus. Entonces, si yo quiero abrir una universidad y quiero recibir plata del gobierno, yo tengo que cumplir la ley. Y una de las leyes es el título 9. Entonces, cuando yo no protejo a esta chica, como me lo requiere el título 9, yo estoy poniendo a esa plata en peligro. Porque recordamos, Maddie Barney no fue la única víctima de esto. Esta era una política que la iglesia practicaba de manera consistente. Barney decidió contar su historia porque para ella y para cualquier persona con medio cerebro, el castigar a un violador es 1000 veces más urgente que el castigar a alguien que tome alcohol o que viole un toque de cuerda y vuelva a la habitación un poco más tarde de lo requerido. Y recién después de que el gobierno amenazó con tocarle los bolsillos a la iglesia, decidieron hacer algo al respecto. Y no mucho después, cambiaron las reglas diciendo que las víctimas van a ser siempre protegidas, como lo requiere el título 9. O sea, no es algo maravilloso que está haciendo la iglesia, simplemente está cumpliendo con la ley. Y que no se las va a interrogar para determinar si estaban rompiendo el código de honor en el momento en que fueron violadas. Ahora, lo peor vino después, cuando los mormones decidieron defender a la iglesia, diciendo que tal vez Maddie no era tan inocente después de todo. Que si hubiera cumplido los mandamientos, no le hubiera pasado esto, bla, bla, bla. O sea, en su caso, a diferencia del caso de Bishop, a Barney le creyeron que fue violada. Pero trataron de embarrar su nombre, insinuando que tal vez se merecía lo que le había pasado. Hay una chica que es famosa entre los que siguen mi grupo y se llama Regina Márquez. Esta chica hasta trató de insultar a Barney diciendo que ella había tomado drogas y que se había emborrachado, y para justificar lo que decía, Regina compartió un artículo en el que se confirmaba eso. Lo que no se dio cuenta Regina, o lo que no se molestó en asegurarse, es que ese artículo era sobre otra chica y otro caso de violación en BYU. O sea, ellos ni siquiera se toman la tarea de investigar de que le estaba difamando con la información correcta. Porque lo importante no es llegar a la verdad. ¿Esta chica fue violada o no? ¿Esta chica fue revictimizada por la iglesia o no? No, lo importante es defender a la iglesia, cueste lo que cueste, embarrando a quien uno tenga que embarrar. Mormon Sud, un sitio mormón financiado por la iglesia, publicó un artículo llamado La verdad sobre la estudiante violada en la Universidad Mormona, en el que incluye cosas como lo siguiente. En Estados Unidos se ha vuelto muy común que parejas de estudiantes denuncien a sus parejas por violación, cuando han habido alguna ocasión en que las relaciones sexuales han sido de mutuo acuerdo. Con esto no estoy tratando de excusar al transgresor, porque es claro que una persona es violada así su transgresor haya mantenido relaciones sexuales anteriores con su víctima. Simplemente trato de ser objetivo. Muchos estudiantes podrían estar violando el código de honor de mutuo acuerdo, y eso iría en contra de lo que ellos se han comprometido a respetar. O sea, no está diciendo él, ¿pero qué pasó? ¿La iglesia actuó mal? ¿Hubo algún caso de algo inapropiado? No. Los estudiantes hacen cosas malas. No hay, tengan cuidado con los estudiantes. Esto es simplemente falso. De hecho, y como voy a mencionar, los estudios han demostrado que entre el 2 y el 6% de las denuncias de violación son falsas. Así que, lo que quiere decir que entre el 94 y el 98% de las acusaciones de violación son verdaderas. Así que eso de que se ha vuelto muy común denunciar falsamente es mentira. Y el artículo de Mormon Sud continúa. Me pregunto por qué los medios no han reportado la fuente principal de este penoso acto. En ningún momento el presidente de la Universidad Mormona acusó a la joven o la culpó por lo ocurrido, sino todo lo contrario, la defendió y le brindó ayuda. De acuerdo con un comunicado de la Universidad Brigham Young, publicado en byu.edu, cuando un estudiante reporta un caso de abuso sexual, el estudiante es referido inmediatamente a la oficina de título 9. Y tiene la opción de reunirse con un coordinador. Ese estudiante recibe información sobre sus derechos y opciones como víctima por escrito. El comunicado aclara que una investigación del título 9 no se lleva a cabo para acosar o revictimizar a la víctima. Ok, es verdad que no la acusaron de lo sucedido y que el presidente de la universidad la culpó. El presidente de la universidad ni
hizo un comentario de esto, se escondió en su caparazón, no dijo nada. Y es verdad que la investigación de la oficina del título 9 no se hace para acosar a la víctima, pero el artículo ignora que la investigación de la que se queja Barney y todo el mundo, y que impidió, una investigación que impidió que ella pudiera registrarse para tomar clases hasta que la investigación se terminara, era del Código de Honor, no del título 9. Y si a alguien no se le permite no tomar clases porque fue violada, ¿eso no es revictimización? ¿Eso no es sospechar al menos de la dignidad e integridad de la víctima? Pero el artículo en sí no lo dice todo. Lo peor viene en la parte de los comentarios. Samuel, un hombre, obviamente, habla de cómo ser mujer correctamente. Cuando dice, el profeta Thomas S. Monson ha hecho bastante hincapié y ha hablado bastante en cuanto a la modestia y a la manera de vestir de las mujeres, sobre todo de las mujeres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Las mujeres hoy en día se visten de manera muy sensual y provocativa. No todas, pero sí la mayoría, lamentablemente, dice. Y según lo que dicen los profetas del Señor, eso no está bien, ya que cuando las mujeres se visten de forma muy sensual, carnal y provocativa, despiertan deseos de lujuria en nosotros los hombres, y nos tientan demasiado, nos tientan hasta la muerte. Parece exagerado, dramático así. ¿Y cómo sabe él que Maddie se vestía apropiadamente o no? Él no sabe. Entonces, ¿qué miércoles está hablando? Otro comentario dice, no entiendo por qué la chica tiene tanto problema con el código de honor del campus, que hasta ha armado una campaña que entienda que las reglas son reglas aquí y en China, y que si se infringen debe haber un castigo. Y si la joven argumenta que no habló por miedo al código de honor y a sus consecuencias, pues fácil y sencillo, es porque lo desobedeció y debe pagar por ello, ya que si hubo una violación, es otro tema muy distinto. Y ahí el transgresor debe pagar las consecuencias. Que no quiera mezclar una cosa con otra y con la pena y el dolor de todos los corazones, pero tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Nuestro Padre no cambia sus mandamientos solo porque a algunos se nos haga fácil no llevarlos a cabo y hagamos berrinche porque los cambie. Entonces, muy claramente nos está diciendo que ella no denunció la violación porque era probablemente culpable, sabiendo que si ella no hubiera roto el código de honor para nada, el código de honor igual hubiera abierto una investigación en su contra. Eso es automático. Y cuando el código de honor abre una acusación en contra de alguien, todo el mundo se entera porque no me puedo registrar para tomar clases. Entonces esto es algo público, esto es algo vergonzoso para la gente. Por más que yo fuera inocente, yo no querría que el código de honor me investigara, porque yo quiero seguir tomando clases, yo quiero graduarme rápido. Yo no quiero perder mi tiempo. Pero no, según estos mormoncitos que son tan caritativos, es culpa de ella. De manera similar, la gente ha dicho cosas horribles de la víctima de Bishop. Un blog mormonísimo que se está haciendo cada vez más irrelevante ahora que la iglesia le paga a blogs profesionales, trató de basurear a esta mujer diciendo cosas como: ya han pasado los días y el caso ya está un poco más claro y lamentablemente para los antis, aunque un caso feo, ha perdido fuelle desde que comenzó. El otro día, la familia por medio de su hijo ha desmentido la acusación. Entre otras cosas mencionaron que su padre recientemente había sido operado, por lo cual aún estaba bajo influjos de medicamentos que no le permitían pensar bien. Él se estaba autodefendiendo en la grabación como depredador sexual por temas que básicamente son problemas generales de hombres. No todos los hombres se abusan sexualmente de las mujeres. No todos los hombres le piden a las mujeres que le muestren los senos, según él mismo confesó. No todos los hombres llevan a una mujer mucho menor de la que uno es una autoridad y la encierra en un cuartito en el sótano. Eso no lo hacen todos los hombres. Yo no sé de qué habla este hombre, pero si él lo hace, yo diría que la esposa tiene que tener cuidado. Y después aclararé este punto, pero el punto más importante, revelaron que la acusadora tiene antecedentes anteriores de buscar compensaciones económicas al denunciar ataques sexuales que la policía había desestimado, además de inventar enfermedades y cosas así, por lo cual ya había sido condenada por la justicia. En resumen, la mujer tenía sus temas también. Y aquí quiero hacer una mención rápida de algo que me ha venido molestando desde hace mucho, desde que el caso empezó. Las acusaciones del abogado de Bishop han dicho que esta mujer
hizo un montón de cosas horribles, las cuales demuestran que es una persona de no confiar. Pero ella ha venido acusando a Bishop desde el 85. Y no solamente ella, sino otra hermana también. La iglesia se enteró en esa época de que Bishop hizo esto porque esa mujer habló con el Rasai, un miembro del quórum de los 70. O sea, la iglesia dice que no sabía de esto hasta el 2010. La iglesia lo sabía desde 1985. Además, los problemas de mentiras y crímenes supuestamente cometidos por esta mujer son de después de su problema con Bishop. Es de extrañarse que algo así pueda arruinar a una persona al punto de tratar de llamar la atención de las maneras más autodestructivas. ¿Podemos mostrar un poco de compasión por una mujer que admite estar rota, quebrada, que no es nada, que no puede ser amada por nadie a causa de lo que este viejo enfermo le hizo? Y sigue. Él acepta comportamiento inadecuado y ser un depredador sexual, pero cuando habla de eso, habla de que es un depredador por masturbarse y por masajear espalda de mujeres. No. Él no dice ser un depredador por eso. Él dice ser un depredador y que además siempre ha tenido problemas, tales como la masturbación, los pensamientos malos y cosas así. Desde los 6 años él dice que tiene pensamientos como este. Yo no sé el resto de los oyentes varones, pero yo a los 6 años miraba los almanaques con mujeres desnudas de mi papá y no tenía idea de qué estaba mirando, o por qué él querría tener algo así. O sea, la reacción normal de un chico de esa edad no es excitarse. Eso no es normal. Pero acá Bishop nos está admitiendo que ese es su antecedente. Sigamos. Pero aún más interesante está el hecho de que la mujer, en mi opinión, exagera bastante en su acusación sobre Bishop. No digo que la violación sea algo que no se debe exagerar, pero la mujer comenta que, entre otras cosas, que fue violada por su padrastro cuando niña, que tuvo un hijo producto de otra violación, que posteriormente envió en adopción en la adolescencia, y que además se casó con un hombre que la había engañado una docena de veces. Pero de todo esto, lo peor de lo peor, y que destruyó su vida entera, etcétera, fue el intento de violación de Bishop. Básicamente le rompió la blusa, le rompió los panties, bajó sus garments y trató de violarla, cosa que no ocurrió por un episodio de impotencia. De nuevo, no digo que esto sea algo para minimizar, pero rayos, yo encuentro cualquiera de las 3 cosas mucho más traumante que lo ocurrido en el MTC. ¿En serio? ¿En serio? Ser violada de chiquita, cuando tal vez ni tenía conciencia de lo que le estaba pasando, es más traumático que ser violada por un hombre que se supone ser un representante de Dios en la tierra, cuyo trabajo principal es proteger a sus misioneros y asegurarse de que estén bien, creciendo espiritualmente y todo eso. ¿En serio la estrategia de este idiota es minimizar el horror de lo vivido por esta víctima? Los argumentos que avanza esta bestia peluda más adelante son de la misma calaña, así que no tengo interés en seguir dándole aire, pero al menos les da una idea de cómo se está tratando de representar a una mujer, a esta mujer, para hacer quedar bien a la iglesia. En la página de Mormon Sud se hicieron los siguientes comentarios. Un tal Alex Marín, quien se considera a sí mismo el epítome del raciocinio, dice: ¿por qué opinamos para juzgar dramáticamente? ¿Qué ganas con esto? Tratar de agravar más la confusión. ¿Eres un cercano de la hermana que es víctima? ¿Tienes pruebas contundentes de lo que realmente pasó para opinar algo sobre estas cosas? El opinar algo sobre el asunto está bien. Afirmarlo sin base ni pruebas claras ya te hace un criticón que busca perjudicar a otros así nomás para justificar tu inmundicia. El caso aquí fue que el expresidente del CCM bajó al pasillo de las hermanas donde circulan y la vio a ella en paños íntimos en los cuales ella lo tomó como abuso y él la reprendió según fuentes porque en el CCM tenía normas sobre los pasillos en no transitarlos en paños íntimos. Ella fue a denunciar el acto, en lo cual las policías no hizo caso alguno porque no fue una acción fuerte de abuso físico. Para aquel entonces el abuso verbal no era considerado delito. Como seres humanos cometemos errores y juzgar a alguien sin base es de los peores que podemos hacer porque nos aleja de la caridad. Recuerda esto en el día del juicio: sin caridad no somos nada. Seremos desechados si no desarrollamos este atributo. Y él dice esto después de haber acusado a la víctima de una historia que acaba de inventar en el pasillo del CCM. Que la mujer, cuando él la vio, lo acusó de abuso. ¿De qué está hablando este hombre? Pero no, él investigó, así que él sabe. Y después agrega el Marín este:
No hablo por hablar, averigüé, me tomé mi tiempo antes de opinar deliberadamente, porque muchos aquí están aseverando que era un abuso sexual cuando en ningún lado, ni siquiera ella en su denuncia, afirma abuso físico. Sí, ella denuncia abuso físico. Tristemente, esto no te servirá para apartar a la membresía de la senda correcta que conduce a vida eterna. Entonces, para este hombre, creerle a la víctima es tratar de apartar a la gente de su membresía de la iglesia. Hay un par de cosas más que quería mencionar. Algo que para mí es evidencia de que Bishop está ocultando la verdad está en la grabación misma. En una parte Joseph Bishop dice: no lo recuerdo, no sé, tal vez sea solo porque mi mente no quiere que lo recuerde, pero no recuerdo eso. No, pero no es una excusa. Y la víctima dice: eso es solo un... Entonces, eso, como no lo recuerdas... Y Joseph Bishop continúa: no puedo decirle a nadie que lo hice. Como él no lo recuerda, no puede decirle a nadie que lo hice. Conveniente, ¿no? Súper conveniente. Ahora, si él fuera inocente, diría claramente: no, yo nunca hice eso, yo nunca haría algo como eso. Ese no soy yo. Pero acá él está dudando. Él está diciendo: oh, ¿yo hice eso? ¿Sabes que no me acuerdo? Al decir que no recuerda, se está lavando las manos y culpando de su ignorancia a algo más, en este caso, su memoria. Oh, es la biología. Pero si bien no admite que violó a su víctima, como tanto les gusta mencionar a sus defensores, tampoco lo niega. Pero eso nadie lo toma en cuenta, porque no les conviene. Entonces, tenemos prueba contundente de que Bishop violó a esta mujer, como ella dice, que le rompió la ropa, le bajó los panties y le metió el pene 2 pulgadas, pero no pudo terminar porque tenía el pene flácido. No tenemos prueba 100% demostrable de eso. Pero honestamente las pruebas que tenemos se alinean cada vez más y más con lo que dijo esta víctima.